Hola, buenos días, ¿cómo les va, alumnos? De nuevo, otro encuentro. Lo que dejamos la clase pasada, el video pasado, fue después de haber hablado de promoción de la salud, que dentro de la etapa prepatogénica también podemos accionar en lo que se conoce como prevención. Para poder desarrollar este tema, sí me gustaría que empecemos por la definición de qué es prevenir. Bien. Prevenir, para el diccionario, en realidad es un acto por el cual nosotros intentamos evitar que algo suceda. Es anticiparnos a aquello que tiene probabilidad de ocurrir. Yo soy una ferviente defensora que la prevención solo existe antes de que aparezca la enfermedad. Si nosotros estamos en una etapa patogénica, perdimos el real tiempo de prevención, pero para la OMS no es tan así. La OMS definió que la prevención de una enfermedad, además de ser las medidas destinadas a prevenir la aparición de esa enfermedad, por ejemplo, reducir ciertos factores de riesgo, también es prevenir cuando nosotros detenemos el avance de esa enfermedad o atenuamos las consecuencias que ésta podría tener si dejáramos que se desarrollara de manera natural. Al dar estas opciones dentro del proceso de prevención, nosotros nos metemos en la etapa patogénica de la enfermedad, de este proceso que hablábamos de salud a enfermedad. Esto hace que nosotros tengamos que clasificar a la prevención en distintos niveles. Elegí esta diapositiva porque en esta clasificación de niveles, donde hablamos de 3 niveles, lo asocia a lo que es el desarrollo natural de una enfermedad. Y también lo asocia con colores a lo que se conoce como el semáforo de la prevención, donde los colores nos indican a nosotros la posibilidad de acción y la magnitud de la llegada de esa acción. Hablamos de prevención primaria cuando estamos en el periodo prepatogénico, antes de que aparezca enfermedad. En el periodo patogénico, nosotros podemos tener lo que se conoce como prevención secundaria, donde hablamos de tener un diagnóstico precoz o un tratamiento oportuno. De esta manera vamos a limitar el daño que realice esa enfermedad. Y por último, prevención terciaria es poder brindarle los mecanismos de rehabilitación necesarios para que la cronicidad o el daño posterior de esa enfermedad sea el menor posible. Fíjense que si yo actúo en mi periodo prepatogénico, donde tengo mi semáforo en verde, lo que ocurre es que mis acciones son de alcance masivo, llegan a toda la comunidad a mucho menor costo y asegurándome que en este proceso nunca voy a tener un pase a la cronicidad y nunca voy a tener que pensar en rehabilitar a nadie, porque evité la morbilidad del proceso patogénico.
En amarillo aparecen ciertas acciones que si las hacemos a tiempo, disminuye un montón la evolución natural de esta enfermedad, como puede ser, por ejemplo, hacer un Papa Nicolau. Hacer un Papa Nicolau es un acto preventivo para la OMS porque lo que hago es diagnosticar de forma temprana. ¿Pero a quién le voy a diagnosticar? Al portador de una enfermedad. Yo no estoy buscando una acción que evite que se enferme. Estoy tratando de descubrir esa enfermedad antes de que dé síntomas. Porque si yo acciono sobre esa enfermedad antes de que dé síntomas, voy a tener más chance de tener una resolución favorable. De darle un tratamiento oportuno, voy a tener más beneficios que si doy un tratamiento tardío porque descubrí tarde la enfermedad. Pero ya no llego de manera masiva a mi comunidad. En este caso, ¿a quiénes le voy a dar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno? A los que están enfermos. Quienes no padecen la enfermedad no entran en esta etapa. Entonces, el alcance a mi población está acotado a un sector que es el sector que va a estar enfermo. Con rojo aparece la prevención terciaria y quiere decir que es aún de mayor costo porque ya perdí también mi etapa de tratamiento oportuno, de diagnóstico precoz y la secuela se instaló. Lo que busco en esta etapa es que las secuelas sean de menor daño posible. O sea, tratar de llegar a ese individuo en una cronicidad que no le dé secuelas inhabilitantes. Quizás a través de darle un proceso de rehabilitación de manera efectiva y oportuna. Entonces, cuando homologamos al semáforo, en realidad estamos trabajando según el concepto de la OMS, que dice que prevenir no es solamente anticiparse a un hecho para impedir que ocurra. Prevenir para la OMS también es adoptar medidas para evitar que avance la enfermedad una vez que está presente y tratar de evitar que aparezcan y paliar las secuelas que tenga esta enfermedad. Prevención primaria o universal entra dentro de lo que nosotros hablábamos como promover, fomentar y proteger a la salud. La prevención secundaria es ya selectiva y está destinada solamente a detectar de manera temprana y su intervención es breve. La prevención terciaria o indicada está destinada solo a quienes han quedado con secuelas posterior a la enfermedad. Por lo tanto, según el concepto de prevención de la OMS, los objetivos que tenemos en cada etapa son los siguientes. En la etapa primaria quiero evitar, y esta es mi verdadera etapa de prevención. Si yo voy a realmente prevenir, lo que tengo que hacer es evitar que aparezca la enfermedad. Pero en el caso de que la enfermedad se instale,
Mi objetivo dentro de la prevención secundaria es intervenir en la evolución natural de esa enfermedad, tratando de que sea lo menor posible el daño que produzca. ¿Cómo? Brindando un tratamiento oportuno y un diagnóstico precoz. Y por último, el objetivo de la prevención terciaria siempre va a ser mejorar la calidad y la esperanza de vida de ese individuo que ya transcurrió por un proceso de enfermedad. Pero nuestro mayor objetivo siempre va a ser la prevención primaria o universal. Quiero que les quede casi como una impronta, como un sello, que el equipo de salud, si tiene que poner objetivos, es evitar la enfermedad. Fíjense que nosotros cuando estudiamos dentro de la salud, siempre creemos que nuestro objetivo primordial va a ser sanar a las personas. Hoy yo quiero que también les quede claro que la misión de un equipo de salud es evitar la aparición de la enfermedad. Una vez que estamos dentro del periodo patogénico, tenemos que hacer nuestro mejor trabajo. Pero no hay, la misión que tiene el equipo de salud es evitar que nuestra comunidad se enferme. Si nosotros vamos entonces a hacer medidas que se apliquen sobre las personas sanas, que van a estar tendientes a evitar que se enfermen, nosotros vamos a trabajar sobre dos grandes ejes, que son los agentes causales de esas enfermedades y los factores de riesgo que tiene nuestra comunidad. Pero, ¿qué ocurre acá? No podemos trabajar solos. Para hacer prevención primaria, nosotros necesitamos de 3 artífices que tienen que trabajar en equipo. 1, el Estado, dando las herramientas necesarias para poder hacer prevención. 2, la comunidad aceptando, cuidando y siendo partícipe de esta prevención, y el individuo a través de las familias, de las células de estructura social como son las familias, trabajando conforme a lo que la comunidad necesita. ¿Qué pasa y por qué dividimos comunidad e individuo? Porque la comunidad tiene una tendencia de hábitos y costumbres. Y hay familias que por ahí no están del todo adaptadas a esa marca que va dejando la comunidad donde está inserta esa familia. Sin embargo, tenemos entonces que entender que vamos a trabajar estas 3 áreas en conjunto para actuar sobre los agentes causantes de nuestras enfermedades y sobre los factores de riesgo que nos predisponen a tener enfermedades. ¿Cuáles son entonces las estrategias que vamos a ir estudiando, desarrollando y llevándolas a un plano técnico, científico, de cosas que en esta etapa en general, cuando nosotros hablamos de estos temas, es como que todos conocemos sobre estos temas, pero cuando realmente los queremos analizar, pensar, madurar, trabajar, nos damos cuenta de que no conocemos tanto estos temas. En principio, los 2 ejes sobre los que vamos a trabajar van a estar divididos de la siguiente forma. Vamos a trabajar sobre el medio ambiente. Esto nos da lo que se conoce como una protección inespecífica. O sea, trabajamos sobre el medio ambiente
pero de manera genérica, no para evitar algo en particular. Algunos de los ejemplos sobre el trabajo sobre el medio ambiente es el saneamiento ambiental, la higiene alimentaria, la educación sexual, la educación en general, no la educación sobre un punto en particular, sino el nivel educativo que tiene nuestra comunidad. El nivel educativo nos marca una comunidad más abierta a trabajar sobre estos temas. El nivel socioeconómico, cuando nosotros tenemos comunidades que están con un mejor pasar socioeconómico, es como que pueden prestarle atención y si no prestarle atención tienen la capacidad de tener herramientas para trabajar en este ambiente. Y medidas o estrategias sobre las personas. Esto se denomina protección específica y dentro de las cuales nosotros vamos a estudiar cosas como el esquema obligatorio de vacunas. No el mecanismo en que se inmunizan las personas, porque para eso se los dejo a la materia de biología, a la materia de fisiología, a micro y parásitos que también van a ver cómo funcionan las vacunas. Acá vamos a ver cuál es el impacto que tiene el esquema de vacunas, cuál es la estrategia que busca el Estado para estar dentro de la vacunación dentro de la comunidad y cuáles son las respuestas positivas y negativas que nos encontramos al trabajar sobre vacunas. Y otro ejemplo sería la educación sanitaria en algo puntual. Hoy por ahí el ejemplo adecuado tendría que ser ¿qué hacemos con el lavado de manos? Es una educación sanitaria sobre las personas que nos va a dar un impacto sobre la salud de la comunidad. ¿Está? Pero hoy, avanzando en estos temas, vamos a trabajar sobre saneamiento ambiental. ¿Qué se entiende por saneamiento ambiental? Consiste en el mantenimiento de los elementos del medio ambiente en condiciones aptas para desarrollarse el ser humano. Por ejemplo, si nosotros estamos en una urbe muy contaminada, con una contaminación alta del aire, tenemos patologías predisponentes respiratorias en esa comunidad. Si nosotros estamos trabajando en una comunidad rural con alto uso de pesticidas, lo más probable es que también haya condiciones que tendremos que mejorar para el desarrollo de ese ser humano. Por ende, el saneamiento ambiental comprende al conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas que garantizan la salud pública. ¿Por qué hablamos de acciones técnicas? Porque hay situaciones donde el Estado tiene que poner conductas obligatorias para que ese ambiente sea saludable. Pero también necesitamos respuestas socioeconómicas, o sea, la sociedad estar de acuerdo en aceptarla y tener la economía suficiente para que esto se garantice. O sea, está perfecto que nosotros digamos que tenemos que hacer un tendido de cloacas en un barrio, o hay que pavimentar ese barrio, pero por ahí no tenemos una sociedad que sepa usarla o que pueda pagar el servicio para acceder al mismo. Pero el objetivo siempre es llegar a la salubridad ambiental porque esto nos va a permitir evitar un montón de enfermedades. Me gustaría compartir algunas fotos con ustedes y que me digan
Sí, mirar estas imágenes no les hace recordar a nuestras comunidades o sectores de nuestras comunidades. Miren esto. ¿Cuántas veces vemos al Estado intentando evitar un mini basural y una comunidad que lo vuelve a generar en 24 horas? Podemos discutir horas de nuestros vecinos, del horario en que sacan la basura, de cómo la manejan, en qué condiciones la sacan, si es ético o no, cómo lo hacen, pero es esto lo que debemos trabajar dentro del saneamiento ambiental. Y vuelvo a recalcar, somos un equipo otra vez, Estado, comunidad e individuos, o reemplacemos individuo como la célula de la estructura de la estructura social, que es la familia entera. En general, los individuos de toda una familia se comportan de la misma manera. Por lo tanto, cuando hablamos de saneamiento ambiental, tenemos que entender que este proceso que nos permite identificar y evaluar los factores de riesgo que nos brinda nuestro entorno sobre la salud, están condicionados por las actitudes y las prácticas inadecuadas que tiene la comunidad. Las actitudes y prácticas a veces solo son a nivel familiar. Dentro de una comunidad tenés una familia que es la que siempre hace el desorden sanitario en esa cuadra. Pero a veces el problema es de toda la comunidad, por hábitos inadecuados que están marcando sus costumbres históricas. Y por otro lado, a veces es aún más amplio, y es toda una ciudad la que tiene la costumbre inadecuada. Entonces, identificar y evaluar a qué nivel se encuentran estos factores de riesgo nos permite establecer y priorizar cuál va a ser la estrategia para solucionarlo. Por ejemplo, si yo quiero solucionar la conducta de una región, pero el problema no es regional, sino que es de ciertas comunidades, estoy haciendo un gasto inadecuado en demasía, digamos, en grande. O a veces es al revés, yo intento priorizar en un barrio, pero es una cultura que viene de toda la comunidad. Entonces, estoy haciendo estrategias que quedan pequeñas para el problema sanitario que tengo. Otra cosa que debemos entender es que el saneamiento ambiental es parte de la salud pública. O sea, siempre uno intenta creer que es problema del municipio, que es problema del gobierno de turno. Tratamos siempre de que es una responsabilidad estatal y de la estructura técnica municipal que debe garantizar el saneamiento ambiental. Sin embargo, debemos entender que el saneamiento ambiental es una función de la salud pública. La salud pública debe controlar, disminuir o eliminar los riesgos que derivan del ambiente físico y social que afecta directamente a la salud. Es la única manera que podemos dar confort a nuestra individuo, o sea, la célula, familia y a nuestra comunidad, si la salud pública se hace responsable del manejo de esto. Lo que no quiere decir que tenga a cargo la parte operativa. Y ahí viene otro trabajo en equipo. Salud
pública, en todo lo que es la etapa preventiva, trabaja en colaboración con otros ministerios, como el de Obras y Servicios Públicos, como el de limpieza, como el de educación, porque si nosotros esto no lo transmitimos también a las escuelas, esto no funciona. Pero es responsabilidad de la salud pública determinar qué debe realizarse. Bueno, es mucho lo que debe realizarse. Hay ciertas cosas que son básicas, ¿sí? Estos aspectos que ustedes van a ver acá son los mínimos que nosotros debemos garantizar a nuestra población y por ende exigir a nuestros equipos de trabajo, como son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, los municipios, los gobernantes, el monto adecuado para que esto funcione. Están puestos, casi les diré, en orden de prioridad. Y si nosotros nos ponemos a analizar uno por uno, vamos a ver que es algo que siempre desde que somos muy pequeños nos tratan de inculcar. Entonces, esto que estamos viendo ahora desde un aspecto sanitario, técnico, dándole nombres y orden, es algo que los vemos desde siempre. ¿Cuál es el punto más importante para el saneamiento ambiental en toda comunidad? El agua potable. Nosotros evitaríamos un montón de enfermedades si todos nuestros ciudadanos pueden acceder al agua potable. Es obligación del Estado, ¿no es cierto?, brindar el tendido de agua potable. También es obligación de la comunidad aprender a valorar esto, porque ocurre un fenómeno. A medida que pasa el tiempo, y para nosotros es muy común abrir una canilla y que haya agua. No tenemos que caminar kilómetros para ir a buscar agua potable o tener que comprarla, como en ciertas comunidades no muy lejanas. Ustedes se van al interior del Chaco y hay ciudades que deben comprar su agua potable. O incluso deben comprar el agua no potable para lo que es lavar la ropa, el baño. O sea, no es tan fácil acceder a agua potable como nosotros nos imaginamos en las grandes ciudades. Entonces, es tan común para nosotros que parece ser un servicio no cuidado. Si ustedes se descuidan, pueden entrar en una estructura familiar donde hay pequeñas conductas que se les pide, que se les transmita a los niños ya desde educación, como cerrar la canilla cuando te estás lavando los dientes, como no permitir que haya pérdidas de agua, como no usar hidrolavadoras de manera diaria para lavar un vehículo, lavar veredas. También nos ocurre entonces que cuando estamos acostumbrados a la presencia de un servicio, no lo valoramos. Y es ahí donde toma importancia poder diagnosticar cuál es el problema que tenemos, si es falta de accesibilidad o cuidados. Fíjense que si nosotros llegamos al diagnóstico correcto de cuál es el problema sobre lo que sería, en este caso, el agua potable, nos va a permitir a nosotros desplegar la estrategia adecuada para poder hacer que el abastecimiento de agua potable realmente nos haga prevención de enfermedades. Recolección de residuos, otro tema a discutir, terrible para nuestras comunidades, sobre todo en las grandes urbes.
siempre los problemas son distintos. A veces el problema es el Estado que no da la de recolección correcta, y otras veces es un Estado cansado, donde 2 o 3 veces al día deben ir y limpiar mini basurales, y una comunidad que no sabe cómo manejar sus desechos sólidos. Prevención y eliminación de la contaminación del suelo por las excretas humanas. Este es uno de los grandes temas. Los 3 primeros en realidad no le puedo quitar importancia a ninguno, pero el uso de cloacas. Hay grandes ciudades donde se sigue habiendo una poca red de cloacas, lo que hace que se contaminen las napas de agua potable de esa comunidad, ¿no es cierto?, contaminando el suelo por el mal uso de las excretas. Y a veces te pasa que también, ¿no es cierto?, al no haber, por ejemplo, pavimentos en ciertos barrios no muy alejados, tienen la zanja de desagüe fluvial y el pozo negro, para no tener que desagotarlo, lo conectan directamente a las zanjas, y tenés aguas servidas en las zanjas de escurrimiento de agua de lluvia. Cuando uno se pone a mirar cuáles son los problemas que devienen de la falta de agua potable, recolección de residuos y falta de cloacas, te das cuenta que podés evitar innumerables enfermedades, ¿sí? Otro de los temas importantes que entran dentro del saneamiento ambiental es lo que se conoce como control e higiene de los alimentos. Esto significa el control de las cosas frescas, sobre todo carnes, verduras, lácteos, porque en las grandes ciudades en general no ocurre, pero existen pequeñas urbes o en lo rural donde se consumen cosas frescas que no están controladas por bromatología y que son portadoras de muchas parasitosis, algunas graves para nuestra comunidad. La lucha contra la contaminación atmosférica es un punto importante para las grandes ciudades, sobre todo en el manejo de vehículos y fábricas. La prevención de exposiciones a radiaciones, esto está puesto muy arriba, porque no es solamente las radiaciones de lo que serían las nucleares, las fábricas de energía atómica, sino que tenemos grandes inconvenientes en el control de las pequeñas radiaciones y de las pequeñas lesiones que pueden producir los rayos X, por ejemplo, en tener habilitados consultorios que no tienen las paredes y las puertas plomadas donde se saquen radiografías, por ejemplo. O sea, no es, en este caso, no es solamente lo que pasaría en Chernobyl, sino que tenemos problemas en las grandes ciudades, en la gran cantidad de aparatos que hacen rayos X. La lucha contra el ruido es también un problema de las grandes ciudades, es severo. Ahora es increíble, ¿no es cierto?, en este proceso que estamos viviendo con la pandemia, cómo se han mejorado un montón de cosas, viendo la falta de
todo esto, ¿no es cierto?, de la producción de ruido, de la producción de contaminación de la atmósfera, de la producción de rayos X. Otro punto importante que también se evalúa dentro del saneamiento ambiental son el control de vectores y de roedores. ¿Cuáles son nuestros vectores más importantes en la región? Los mosquitos, los flebótomos para leishmaniasis, las vinchucas en el caso del Chagas y roedores como las ratas. Punto importante también dentro del saneamiento ambiental es la salud ocupacional, es la protección que nosotros tenemos que tener dentro de nuestros trabajos y no solamente dentro del área de salud, sino todo lo que es la salud ocupacional de todos los empleados. O sea, hace un tiempo atrás, ustedes quizás ya son una generación donde los elementos de protección para cada trabajo ya lo tienen incorporado. Pero fíjese que también volvemos a la misma discusión de siempre. Vos tenés un obrero, por ejemplo, de la construcción, donde debe tener una patronal que le tiene que dar todos los elementos de seguridad, pero que también tenés un obrero que teniendo todos los elementos de seguridad decide no usarlos. O sea, el trabajo en conjunto entre Estado, comunidad e individuo es lo que nos marca que esto funcione. Higiene de la vivienda y sus inmediaciones, esto es fundamental. Es un poco lo que hablábamos sobre la diferencia entre una comunidad que tiene sus reglas sanitarias adecuadas y sin embargo tener siempre una familia en el barrio que es quien hace las cosas de manera inadecuada. El urbanismo y planificación regional es un problema importante. A ver, les voy a dar un ejemplo para que puedan entender esto. El microcentro de ciertas ciudades, como Corrientes, de golpe, tener una estructura de tendido de agua potable, tendido de red cloacal, pavimentos, veredas, luz eléctrica, para una determinada densidad poblacional, de golpe se encuentra que en el transcurso de 5 años en esa manzana se construyeron, por ejemplo, 3 edificios, quintuplicando la densidad poblacional en esa área, sobresaturando la provisión de agua, la provisión de cloacas, la accesibilidad a la luz eléctrica, la distribución de autos, de cantidad de personas moviéndose. O sea, el pensar cómo se va a distribuir una ciudad también es un punto muy importante que nos hace a la prevención de enfermedades a través del saneamiento ambiental. Medidas de higiene pública aplicables a los transportes. No tengo mucho para explicar de esto, todos sabemos que también se han desplegado medidas para controlar la contaminación que surge a través del uso de vehículos, pero además a través de la complicación que puede generar los circuitos de transportes públicos. La prevención de accidentes viene de la mano con esto, o sea, aumentar la densidad y el tránsito en un área a veces hace obligatorio la presencia de semáforos, de controles del uso de casco, de la mejora del pavimento. Todos hacen a la prevención de accidentes. Y también volvemos otra vez, este es un muy buen ejemplo para entender la relación entre quienes proveen y quienes deben cumplir el requisito de quienes te proveen cosas. O sea, yo tengo pavimento, tengo semáforo, tengo normativas de educación vial y sin embargo tenés motociclistas que suben más de 2 personas en la moto y todos con el casco en el codo.
Las medidas de higiene relacionadas a los lugares públicos masivos, como son clubes, piletas, camping. Esto también son grandes lugares de contaminación de enfermedades. Y las medidas sanitarias excepcionales en casos de emergencia y catástrofe, como las que estamos viviendo en este momento, es parte del saneamiento ambiental. Bien, conclusión. Debemos tener muy en claro que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la accesibilidad a los servicios que nos dan el saneamiento ambiental, pero la comunidad es la responsable de cuidar y promover su cuidado para que no sea un desgaste. Les dejo un enlace donde me gustaría que empiecen a mirar todo lo que es la prevención y luego de ver el video, de mirar el enlace, me gustaría que se hagan los siguientes planteos. ¿Qué medidas de saneamiento ambiental se cumplen en donde vivís, en tu barrio, en tu edificio, en tu ciudad? ¿Cuál crees que es el mayor problema ambiental de tu barrio? Basura, cloacas, pavimento, contaminación de ruido. Hacer un análisis de tu lugar, pero una vez que identificas cuál crees que es el problema mayor, que me plantees una posible solución. Además, me gustaría que todos intenten pensar cuáles son las enfermedades que prevenimos a través del saneamiento ambiental. Bueno, muchas gracias, como siempre. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video.